Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Redline Professional Series 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de Redline pertenece a la gama Professional Series y es la gama más baja del fabricante estadounidense. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declarada por el fabricante. Nos indica como homologa de manera oficial la norma API-SN-CF, la cual es retrocompatible con la norma API-SM y API-SL. En cuanto a homologación de fabricante, homologa de manera oficial la norma de BMW LL01, Porsche A40, Mercedes-Benz 229.5 y Grupo BAG 505.00 y 502.00. Nos indica también que es recomendado utilizarlo donde se requiera una norma CA3B4, Mercedes-Benz 2293 y 2265, Grupo Renault RN 700 y 710, así como también PSA B71 2296. En cuanto a las propiedades físicas, el fabricante nos indica como homologa de manera oficial la categoría CA A3B4, con lo que se trata de un aceite full SAP, pero nos señala, seguido de un guión, el número 12. Este número quiere decir que homologa de manera oficial la norma CA, pero del año 2012. La propia norma se va actualizando conforme pasa el tiempo, ha ido pasando por distintas revisiones, añadiendo pruebas nuevas o volviendo más difíciles las mismas, y este modelo, la del 2012, es bastante antiguo y aquí hay que darle un buen tirón de orejas a Redline. Posterior a la norma ACEA 2012 salió ACEA 2016 en el año 2016. Hubo una revisión en la propia ACEA 2016 que cambiaba algunos parámetros en cuanto a la compatibilidad con etanol y biodiesel que llevan los combustibles modernos a mediados de 2018, y para este año 2020 se espera también una nueva actualización. El fabricante nos indica que se trata de un SAE 5W40, viscosidad cinemática 100 grados, 13,3, viscosidad cinemática 40 grados, 80, capacidad de bombeo aquí no lo indica, pero se mide a 30 grados bajo cero, da un valor 5700 centipoises, no es el 5W40 que mejor se comporta a bajas temperaturas. Punto de vertido, punto de congelación 49 grados bajo cero, es un buen valor, no va a batir ningún récord aquí en el canal, pero sí que está quizás algo por encima de la media. Porcentaje de evaporación NOAA que indica 11%, es un valor muy normalito tirando a malo. HTHS nos indica 3,7, esta es una viscosidad que sostiene sometiendo al aceite a alta carga y alta temperatura, estresándolo a varios ciclos a 150 grados, es un valor promedio. Y en cuanto al índice de viscosidad indica un valor 168, que es un valor promedio comparado con otros 5W40. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad, y es aquí donde los fabricantes suelen indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, contacto con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, no es el fin de este documento, pero sí que en algunos casos nos puede servir de ayuda o guía, siempre cogiéndolo con muchas pinzas para descifrar algunos tipos de compuestos que se han utilizado, sobre todo en lo que a la base se refiere. En este caso, el fabricante no lo hace en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, ya que es un aceite estadounidense, que su principal comercio es allí, pero quiero pensar que allí también en Estados Unidos tienen un reglamento, una ley, alguna norma similar que también les obliga a declarar ciertos tipos de compuestos que son perjudiciales para la salud. No es el caso de Redline, pero dejo aquí como anotación que si estáis buscando información sobre aceites estadounidenses, en algunos casos en sus páginas web aparecen dos hojas de seguridad distintas, una para el mercado estadounidense y otra para el mercado canadiense. Según parece, por lo que he podido ver, el estado canadiense es un poco más exigente en cuanto a la hoja de seguridad, en cuanto a detallar más concretamente qué tipos de compuestos han utilizado, concentraciones más precisas, pruebas más exactas, así que si bien en el caso de Redline no se da, si estáis buscando algún otro fabricante estadounidense como puede ser Ansoil o alguno equivalente como Royal Purple, etcétera, pues es
interesante poder comparar tanto la hoja de seguridad destinada al mercado estadounidense como la hoja de seguridad destinada al mercado canadiense. En este caso concreto que estamos tratando, el fabricante indica un K64742-54-7 con una concentración comprendida en algo inferior al 85% y se trata de una base HC perteneciente a los aceites grupo 3. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados 78,77, viscosidad cinemática 100 grados 13,23 e índice de viscosidad 171, valores muy fieles a lo declarado por el fabricante. Si bien el índice de viscosidad ha dado un par de puntos por encima, hay que recordar que este parámetro se calcula tomando como referencia la viscosidad 40 grados y la viscosidad 100 grados, y si estos no coinciden plenamente, que no suelen coincidir con lo declarado por el fabricante, pues el índice de viscosidad tampoco coincide. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, lo que es la alcalinidad, indica un valor 9,94, es un valor promedio comparado con otros aceites full SAPS. Dentro de la propia Redline hemos visto algún modelo superior, y en cuanto al TAN, que es la acidez, todo lo contrario a lo que es la alcalinidad, indica un valor 2,61, que también, tratándose de un aceite full SAPS, es un valor promedio. En este apartado siempre me gusta recalcar que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre la alcalinidad y la acidez, entre el TBN y el TAN, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite se vaya poniendo viejo, vaya funcionando dentro del motor y neutralizando ácidos formados en la quema del combustible, pues el TBN va a ir reduciéndose y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese sería uno de los indicadores para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 1,21, indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS, el cual tiene un límite máximo de concentración de cenizas de 1,6. Punto de congelación 44 grados bajo cero, ha dado peor puntuación que lo declarado por el fabricante. El fabricante declara 49 grados bajo cero, aquí ha dado 44, sigue estando dentro de la media de los aceites más normalitos que llevamos visto hasta ahora en el canal. En cuanto al punto de inflamación, 221, y es bastante justo, muy escaso. Este aceite no le gusta mucho el calor, no es excesivamente termoestable. Como norma general, en aceites de este tipo, 5W40 que llevamos visto hasta ahora, la media siempre suele estar por encima de los 230 grados. 221 me parece bastante escaso. En cuanto a la capacidad de bombeo a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, no se ha medido, pero en principio, tratándose de un aceite base HC y un 5W40, no es que se comporte excepcionalmente a bajas temperaturas. El porcentaje de evaporación NOAC no se ha medido y me hubiese gustado. El fabricante declara 11, que es un valor muy normalito tirando a malo. Y en cuanto a la concentración de azufre, ha dado solo 207. Tratándose de un aceite full SAPS ACA3B4, como es el caso, es un muy buen valor. ACA como tal para este tipo de aceites impone un límite máximo de 0,5 y hay modelos de aceite ACA-C3 considerados mid SAPS que están muy próximos a ese límite de 0,3. En este caso el fabricante no tenía necesidad ninguna de mantener una concentración de azufre tan baja y en este caso el fabricante lo ha logrado no recortando lo que es el paquete de aditivos, porque es un paquete de aditivos estándar para un aceite full SAPS, pero sí queda que pensar que el fabricante ha utilizado aditivos bastante modernos con muy baja concentración de azufre. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Bien, y pasamos al paquete de aditivos. Empezamos con el molibdeno, que es un modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo de combustible, el sonido del motor y el desgaste. En este caso el fabricante no lo ha utilizado. En otros modelos de la propia Redline hemos visto concentraciones prácticamente de caballo. Es un aditivo que hay fabricantes que lo utilizan, fabricantes que sí, fabricantes que utilizan pequeñas concentraciones, otro, como he comentado, concentraciones muy altas, pero en este modelo concreto no se ha utilizado. Fósforo y zinc juntos forman el aditivo ZDDP, aditivo antidesgaste y antioxidante, 885, 1036, valor promedio comparados con otros aceites full SAPS. Boro lleva 80, hace función de dispersante, lleva algo más que homeopático. Otros modelos de fabricantes suelen utilizar concentraciones muy bajitas, este es una concentración muy correcta. Magnesio hace función de detergente neutralizante, lleva 18, una concentración bastante homeopática. Y en cuanto al calcio, que también hace función de detergente neutralizante, lleva 2721, que es un valor promedio comparado
con otros aceites full saps. Como norma general, en aceites A3B4 solemos encontrar concentraciones comprendidas entre 2500 y 3500. Wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante. No se ha medido, pero no me suena que Redline lo utilice. Y en cuanto al titanio, que también tiene propiedades similares al wolframio, en este caso se ha medido y no contiene. El wolframio, como norma general, lo hemos visto en algunos modelos gama alta de Ravenol, en la nueva gama de Liquimol Moligen y en algún total me suena que también lo hemos visto. Y en cuanto al titanio, pues como norma general, donde más se ve es en la gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, es un valor que nos sirve como indicador directo e indirecto de si el fabricante ha utilizado éster para la formulación del aceite. En este caso está en 8,3, es un valor muy bajo. Aquí el fabricante no ha utilizado éster ni para la formulación de la base ni para la dilución de ningún tipo de aditivo. Pasamos a la hoja FTIR y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuestos se ha utilizado para la formulación del aceite, sobre todo en lo que a la base se refiere, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. En esta imagen, que es una espectroscopia, hay dos crestas las que tenemos que prestar especial atención, la cresta que se forma en torno a 1750 y la cresta que se forma en torno a 722. La de 1750 se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso está bajísima y unido al parámetro de oxidación de 8 y pico, indudablemente este aceite no lleva éster. Y la otra cresta a tener especialmente en cuenta, la que se forma en torno a 722, está por debajo de 1, no lleva 1, señal de que este aceite, la base predominante, es base HC pura y dura perteneciente a los aceites grupo 3. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. Es un aceite que a grandes rasgos es muy básico. Base HC pura y dura, el porcentaje de evaporación no es muy alto y más teniendo en cuenta que se trata de un 5W40, es excesivamente alto. El punto de inflamación 221 grados es excesivamente bajo y no tiene así ninguna característica a destacar especialmente. El resto de propiedades físicas es bastante fiel a lo declarado por el fabricante. El punto de congelación es demasiado optimista por parte del fabricante, en el análisis de laboratorio ha dado bastante menos. El paquete de aditivos, si bien es cierto, es moderno en cuanto a la poca concentración de azufre que ha generado, pero también no tiene nada en especial, es bastante sencillito, sota, caballo y rey, concentraciones muy normales, muy sencillas, muy parecidas a otros muchos 5W40. En cuanto al precio, este es un aceite que aquí en España y en general en todo lo que es la zona de la Unión Europea es bastante complicado de conseguir. He estado mirando en alguna tienda extranjera de Reino Unido, de Portugal y Alemania y hay precios la verdad muy dispares y cuál de ellos más caro. He visto este mismo aceite en garrafas a tener en cuenta, no se trata de 1 litro, se trata de 1/4 de galón, desde unos 16, 17, 18 euros hasta casi 30 euros. Carísimo. Tanto uno como el otro, por muy Redline que sea, es carísimo. Este aceite no merece la pena comprarlo, por un lado porque no destaca especialmente en nada, por otro hay que importarlo y eso ya encarece los gastos de envío, y por otro es que el propio aceite es muy caro. Tiene propiedades de aceites muy básicos de cualquier otro fabricante que te cueste 20-25 euros la garrafa de 5 litros. Si bien es cierto, Redline en su gama alta tiene verdaderos aceitazos, de los mejores aceites que hemos visto aquí en el canal, en su gama baja tiene de los peores aceites que hemos visto hasta ahora en el canal. Este vídeo lo he hecho principalmente por mucha gente que hasta hace 4 días que empecé a realizar los vídeos desconocía totalmente el fabricante Redline, pues para que se ande un poco con ojo que no todo lo que es Redline es buen aceite, no todo lo que reluce es oro. Si bien, como he comentado, la gama High Performance es un aceite estupendo, tiene muy buenos modelos con muy buenas características. Este modelo en concreto tenéis que evitarlo a toda costa porque ya os comento, no es ni mucho menos mejor que cualquier Petronas que hemos visto aquí en el canal, por ejemplo en 5W40 o cualquier Total, cualquier Shell, cualquier Móvil 1 que podéis encontrar muchísimo más barato y en prácticamente cualquier tienda a nivel nacional. Y no es solo que sea parecido a esos modelos que os comento, sino que es bastante peor que muchos aceites de 20-25 euros. Allí claramente Redline se está aprovechando de la confianza de los clientes que al ver el logotipo de Redline le suena de que tiene aceites muy buenos, muy top y piensa que este
aceite también lo es, y ni mucho menos, aquí el fabricante está ganando dinero a expuertas ofreciendo un producto que ni se asemeja a otros modelos del mismo fabricante. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, ya somos algo más de 250 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, mecánica, recambios, filtros, aceites, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, etc. Comparte el vídeo, que a mí me haces un mundo, y de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que también, como tú, es aficionado al mundo de la mecánica y le gusta realizar los mantenimientos. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.